Buenas noches, mi nombre es César Eduardo Guzmán Torres. Vamos a hablar sobre el marco legal y normativo general de transporte terrestre. Vamos a hablar sobre 4 leyes: la ley 105 de 1993, la ley 336 de 1996, la ley 769 del 2002 y la ley 1503 del 2011. La ley 105 de 1993, que son los principios y disposiciones generales del sector del transporte, consta de 5 títulos y cabe mencionar que en ellos vamos a hablar del transporte terrestre. En el capítulo 1, la integración del sector y el sistema nacional de transporte. Lo que es el sector, en el artículo 1 hablamos sobre el sector y sistema nacional de transporte, ya que eso es lo que todos debemos saber de él. En el capítulo 2 son los principios rectores del transporte. Esto está más bien encaminado al transporte de pasajeros al servicio público. Y en el artículo 2 dice los principios fundamentales. En el capítulo 3 es la regulación del transporte y el tránsito. Ya encaminado con el artículo 5, que es la definición de competencias, el desarrollo de políticas, regulaciones sobre el transporte de tránsito. Y en el artículo 6 y 7 es la responsabilidad que deben tener las empresas de transporte de pasajeros y teniendo en cuenta el modelo de los vehículos, ya que tienen que ser recientes. En el capítulo 4 son las sanciones que pueden tener las empresas de servicios y en el artículo 9 pues son los objetos de las sanciones. En el capítulo 5 son los perímetros de transporte y tránsito por carretera en el territorio colombiano. Y está encaminado al artículo 11, que son los perímetros de transporte por carretera. En la otra ley, en la ley 336 de 1996, que es el Estatuto Nacional de Transporte, donde el capítulo 1 habla sobre los objetivos. De ahí está el artículo 1 al 3, que es la unificación, su seguridad y la regulación. En el capítulo número 2 son los principios y naturalezas. Ya ahí pues ya tiene que ver sobre la protección estatal, sobre el transporte público y la multimodal. En el capítulo 3 es la creación y fundamentación de las empresas de transporte público. Ahí tiene que ver más que todo sobre el alcance, ya que en el artículo de 9 al 15 habla sobre el alcance y la habilitación. Ahí hablamos de los vehículos, de la capacidad, su capacidad, sus documentaciones y que se debe tener para transitar. Esto, y en el capítulo 4 de la prestación de servicios ya tienen que ver los permisos, sus niveles y sus modalidades. En el capítulo 5 son los equipos, en la capacidad y su documentación. En el capítulo 7 son sus tarifas, ya que del artículo 29 al 30 hacen un control y el estudio de costos, pues para que todo sea unitario, sea unos costos más o menos neutrales a otras competencias. En el capítulo 8 se habla sobre la seguridad y ahí pues lo enfatiza del 31 al 43, que son las condiciones, sus pólizas y su dirección general de seguridad. En el capítulo 9 habla sobre las sanciones y procedimientos, y pues lo que es del artículo 44 al 52 del artículo 9 habla sobre las inmovilizaciones, sobre sus suspensiones, y en el capítulo 10 el transporte internacional fronterizo, ya que ahí habla sobre el artículo 53 y 55 del artículo 2 ley 105 del tratados y convenios. Y segundo título es las disposiciones especiales. En el título 1, capítulo 1, disposiciones especiales, capítulo 1, transporte terrestre del automotor. Ahora sobre el artículo 56 y 67, que es el sistema único de identificación vehicular. En la ley 769 del 2002, el Código Nacional de Tránsito, modificado por las leyes 1005 y 2006 del 1383 y 1397 del 2010.
En el título 1 es disposiciones generales, como lo es la señal. Bueno, del artículo 1 al artículo 11 es la terminología, como son las señalizaciones, los entes, el RUN, que es el registro único de transporte, nacional de transporte. En el título 2 es el régimen nacional de tránsito. De transporte, no, perdón, el régimen nacional de tránsito. Bueno, el artículo del 254 es la formación, licencias, las licencias que debe tener sus vehículos, la seguridad, como es el SOAT, la tecnomecánica, las placas, los registros y la tecnomecánica, que es indispensable pues, para andar en la vía pública. En el título 3 son las normas de comportamiento, ya que en el artículo 55 y 121 es la educación en el tránsito, son los cursos que se deben hacer, y las sanciones y procedimientos. Este el artículo de 122 al 170, que tiene que ver sobre las multas, comparendos, penalidad, recursos, procedimientos en caso de embriaguez y ejecución. Y por último tenemos lo que es la ley 1503 del 2011, que son los hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. Bueno, en el capítulo 1 son las consideraciones, son los lineamientos generales de los actores en la vía. En el capítulo 2 son los lineamientos de educación general vial, que es del artículo 3 al 11, que dice sobre los servicios sociales y la educación vial. Y en el capítulo 3 son los lineamientos para el sector privado de la seguridad vial, que dice del artículo 12 al 14 es un plan estratégico de seguridad vial de comunicación. En el capítulo 4 son lineamientos para la acción comunitaria en seguridad vial, que dice que en el artículo del 15 al 17 son manifestaciones de comunidad. En el capítulo 5 son lineamientos para la acción estatal de seguridad vial, que dice que en el artículo del 18 al 25 es el portal de seguridad vial y incentivos. Bueno, en esos cinco capítulos se da la acción de planes estratégicos para el cumplimiento de todas estas conductas y de requisitos. Y pues en la bibliografía, pues esto más que todo lo encontré sobre el Ministerio de Transporte. Muchas gracias.